Esta es una historia que mi padre me contó, la cual ocurrió aproximadamente cuando él tenía 14 años. Cuenta que su madre le había pedido ir hasta el otro lado del pueblo, junto con su hermano José, pues tenían que comprar un medicamento para su hermana, quien se encontraba enferma. El camino transcurrió sin percance alguno, pero cuando llegaron a la farmacia, esta ya estaba cerrada. Así que decidieron recorrer las calles hasta encontrar una farmacia que tuviera el medicamento. Finalmente pudieron encontrarla cuando José vio que un amigo suyo estaba al otro lado de la calle, y sin pensarlo dos veces, José dejó a mi padre solo para ir con su amigo. Por su parte, mi padre se dirigió a su casa solo y completamente enojado. Ya había recorrido alrededor de 1 kilómetro, cuando de pronto un tipo vestido de charro y montado sobre un enorme caballo negro se acercó a él y con una voz imponente le dijo: ¿Qué haces tan solo por estos rumbos? Mi padre comenta que nunca vio su rostro porque aquel charro lo tenía cubierto por su gran sombrero, de tal manera que parecía intencional. Parecía que aquel sujeto con ajuar de charro no quería que lo viera directamente. Temeroso ante aquella imponente presencia, mi padre explicó lo sucedido, y al terminar, el charro le dijo que se subiera al caballo, que lo llevaría a casa. Dudó por un momento, pero entonces recordó que tenía su navaja en el bolsillo, así que si intentaba algo, al menos tenía con qué defenderse. Comenta que cuando se subió al caballo, sintió como si éste flotara en el aire, pero antes de poder mencionar palabra alguna, el hombre le dijo: «Te aconsejo que te agarres fuerte». Y tan pronto como lo dijo, el caballo comenzó su andar. Mi padre menciona que solo vio cómo el piso se desvanecía debido a que aquel enorme animal iba muy rápido, anormalmente rápido, pues le tomó aproximadamente 30 segundos cruzar el pueblo. En este punto, mi padre se encontraba completamente aterrado. No sabía cómo diablos el charro sabía dónde vivía, porque se detuvo justo frente a la casa y dijo: «Hemos llegado». El intento desesperado de mi padre por encontrar explicación a tal situación fue interrumpido por el ladrar desesperado de los perros del vecindario. Parecía que se mostraban temerosos ante aquella presencia. Al volver en sí, mi padre se bajó del caballo y casi sin aliento corrió despavorido a la casa. Cerró todas las puertas y al mirar por la ventana, el charro ya no estaba ahí. Al mismo tiempo, los perros dejaron de ladrar y el relinchar de un caballo inundó el lugar. Le contó lo sucedido a su padre, quien rápidamente salió corriendo con un rifle. Al volver, mi abuelo tenía cara de haber visto al mismo diablo. Sin embargo, no le dijo a mi padre lo que vio. En su lugar preguntó por el paradero de Juan, y al comentarle que se habían separado de regreso a casa, mi abuelo le ordenó que se encerrara en la habitación junto con su madre y no saliera por ningún motivo. Acto seguido, mi abuelo, con rifle en mano, salió a toda prisa. Fueron como 30 minutos sin saber nada de su padre, cuando de repente lo pudo ver entrar por la puerta principal. Inmediatamente preguntó qué había pasado, pero lo único que mencionó mi abuelo fue que Juan se quedaría en casa de unos familiares. No mencionó nada respecto a lo ocurrido esa noche, hasta que hace poco, 20 años después, decidió contar lo que realmente vio. Dijo que el charro estaba al final de la calle, montado en su caballo. Parecía que lo estaba esperando. Al llegar, mi abuelo alzó su mirada para ver aquel charro, solo para darse cuenta que lo estaba mirando fijamente. Aquel rostro, aquel maldito rostro no era más que una calavera, que con sus cuencas vacías miraba directamente a mi abuelo. No tenía ojos,
pero podía sentir como una penetrante mirada se clavaba en él. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, la calavera le sonrió, para acto seguido irse a toda prisa en su caballo, desapareciendo así en la oscuridad de la noche. En algunos estados de la República Mexicana, la gente cuenta que en las noches de luna llena, por los caminos rurales o poblaciones alejadas, se aparece un jinete flaco y de rostro cadavérico, quien montado en un lustroso caballo negro, ofrece una bolsa llena de dinero. Allá por el año de 1966, el señor Abundio Rosas regresaba a su casa situada en las afueras del pueblo. Aunque había luna, esta se escondía entre las copas de los árboles, por lo que reinaba cierta oscuridad, la cual causaba gran impresión por las formas fantasmagóricas que se formaban con las sombras de la luna. Mientras caminaba, don Abundio sintió que alguien lo seguía, pero no quiso voltear, sino más bien apresuró el paso, mientras que a la vez empuñaba el machete que siempre lo acompañaba. Sin embargo, cada vez sentía más cerca a ese alguien que lo seguía, y fue entonces que un sudor frío se apoderó de él. Sintió que se desmayaba, pero pese al miedo, decidió enfrentarse a lo que fuera. Volteó y con asombro y terror, presenció una diabólica escena. Quien venía detrás de él era un gran caballo negro, de pelo brillante y lustroso, pero con ojos espeluznantes que parecían lanzar fuego. Lo montaba un hombre alto y flaco, con un sombrero negro. No tenía ojos, no tenía nariz ni boca. Definitivamente no era algo de este mundo. Debido a eso, don Abundio no pudo moverse ni hablar, solamente temblaba de terror. Después de un momento de silencio, el siniestro charro sacó su mano, la cual se veía roja y con larguísimas uñas. Tomó una bolsa de su caballo y la extendió, ofreciéndosela al aterrado hombre. Al abrirla, aquella bolsa mostraba bastante dinero. Don Abundio no quiso aceptarla, así que el jinete se la volvió a ofrecer, pero Abundio nuevamente se negó. Entonces, el charro negro se volvió con su caballo sin pronunciar palabra y se perdió en la oscuridad. A pesar de que el caballo iba a toda prisa, Abundio nunca escuchó el galopar del mismo, cosa que lo atemorizó más. Pero a pesar del susto, como pudo volvió en sí y continuó su camino a casa. Está de más decir que al llegar, estaba tan aterrado que no pudo ni cenar. Lo único que hizo fue contarle lo sucedido a su esposa. Como era de suponerse, esa noche ambos no pudieron dormir, por lo que al día siguiente, Abundio se levantó temprano para acudir al lugar donde se le había aparecido el misterioso charro. Buscó con cuidado, pero no encontró algo que pudiera tomarse como indicio de su existencia. Ya por la noche, don Abundio tuvo la necesidad de volver a pasar por el lugar, esta vez bastante temeroso de encontrarse con el charro, aunque para su alivio, ya no se le apareció esa noche, ni otra más. No hubo más apariciones. Pasó el tiempo y Abundio ya casi ni se acordaba del encuentro con aquel misterioso charro, pero una noche, ya muy cerca de su casa, se topó de nuevo con el aparecido, quien esta vez, con voz imponente, le ordenó que tomara la bolsa. Como el hombre no la aceptó por temor a que fuera cosa del diablo, el charro le dijo con voz aún más terrorífica: «Me volverás a ver muy pronto». Don Abundio, muerto de miedo y sin voltear, se echó a correr y no paró hasta llegar a su casa. Una vez ahí, su mujer ya lo esperaba espantada y le gritó: «Abundio, mira,
El charro se está asomando por la ventana. Anda, sale, orínate en la cruz que está fuera de la puerta. Dicen que así no puede pasar el maligno. Abundio, tembloroso, salió de su casa e hizo caso a lo que su mujer le había indicado. En cuanto terminó de rociar el piso, el caballo reclinó en forma macabra, y jinete y animal a todo galope se alejaron del lugar. Desde entonces, ni Abundio ni su mujer han vuelto a ver al charro negro, pero muchas otras personas de la región han contado la misma historia y aseguran que también lo han visto. Esto le sucedió a mis tías en el año de 1996, en un pueblo del estado de Morelos. En esa época, no había mucho alumbrado público, las calles eran de tierra y había mucho campo alrededor de ellas. Una noche, mi abuela mandó a 2 tías a comprar pan para la cena, y para cuando regresaron del mandado iban ya por la oscura terracería. Dicen que en un mezquite muy grande que estaba cerca de su casa, a lo lejos veían la silueta de un hombre con sombrero muy grande, montado en un enorme caballo negro. Ellas se preocuparon, pues era extraño encontrar charros a esas horas, cabalgando en medio de la nada. Se angustiaron un poco por el hecho de que tenían que a fuerzas pasar por ahí, así que asustadas se tomaron de las manos. Cuando caminaban a pocos metros al lado de él, casi al punto de pasarlo, el lugar se inundó por un silencio absoluto. Ellas no saludaron ni hablaron porque pensaron que era un tipo con malas intenciones. Pero dice una de mis tías que de reojo vio que el jinete y su caballo las observaban de frente mientras ellas pasaban a un lado. Cuando se iban alejando del desconocido, comenzaron a sentir escalofríos, pues escucharon las pisadas del caballo atrás de ellas, que las seguía sin hacer mucho ruido. Fue entonces que decidieron muy asustadas acelerar el paso, pero tan pronto como lo hicieron, escucharon la voz grave de un hombre que les preguntaba por sus nombres, mientras que a la vez se ofrecía en acompañarlas, aunque obviamente ellas decidieron ignorarlo y seguir adelante. Cuentan que el ambiente se tornó muy pesado. Ellas podían sentir que algo no andaba bien y que en cualquier momento el hombre podría raptarlas. Así que cuando lograron ver su casa a lo lejos y en una oportunidad, una tomó de la mano a la otra y comenzaron a correr lo más rápido que pudieron. Dicen que mientras corrían, escucharon el relinchar del caballo y una espeluznante risa por detrás, pero al llegar a la puerta de su casa donde se sintieron más seguras, voltearon hacia su espalda, pero no había nadie. Aquel misterioso hombre había desaparecido. Le platicaron todo a sus papás y hermanos mientras temblaban de miedo. Mi abuelo, molesto por escuchar lo que comentaron mis tías, decidió salir junto con mis tíos para confrontar al molesto hombre, y tan rápido como pudieron, llegaron hasta donde ellas le indicaron que habían tenido el encuentro con aquel charro. Buscaron en el mezquite, pero no había nadie. Caminaron hacia sus alrededores y nada, hasta que llegaron a un arroyo cerca del lugar, donde se detuvieron unos segundos para descansar. De pronto, comenzaron a escuchar las pisadas fuertes de un caballo correr hacia ellos, cada vez más cerca, pero no se veía a nadie por ningún lado. De repente, se escuchó un eco en el río de una voz diciendo: «Si son valientes, vengan a buscarme», seguido de una perturbadora carcajada. Mis tíos y abuelos, al escuchar esto, corrieron aterrados hacia la casa y le contaron lo sucedido a mi abuela con sus caras totalmente pálidas. Dicen que desde esa noche no quisieron salir durante un tiempo, por el miedo de toparse de nuevo con aquel charro.